noches. ¿Están cansados o están para hora y media más o menos? ¿Por qué se ríen? ¿Una hora? ¿Una hora va o no? ¿O mucho? Te van a linchar ahí, mira cómo te miraron todos con un odio. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes somos o hemos sido inmigrantes? ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos sido o somos inmigrantes? Gracias, muchas gracias. Hoy en la mañana no pude estar, estaba un poco delicado de salud, pero supe que Nancy estuvo compartiendo una reflexión o su ponencia sobre el tema. Así que bueno, estuve averiguando un poquito y quizás hayan algunas cositas que coincidan. Yo voy a hablar de otro asunto que es la hermenéutica bíblica desde los inmigrantes, pero voy a aprovechar lo que oí de su experiencia para sumar algunas cosas. Mi presentación consistirá en compartir algunas pinceladas respecto a lo que podría ser una hermenéutica bíblica desde los inmigrantes. Este tema me interesa personalmente por mi propia historia, porque justamente soy inmigrante, pero también por la vocación, el llamado que Dios ha hecho en mi labor pastoral. Aunque ustedes no lo crean, soy pastor. Para los que me conocen, algunos hoy me decían, no te veo de pastor. Bueno, ¿qué será? De la gracia de Dios. Por motivos de falta de un buen lugar donde estudiar teología, viajé a los 21 años a la Argentina. Y esto lo digo así porque, aunque estoy contento de haber estudiado donde estudié, en Lima, la experiencia que tuve no fue la mejor y la verdad es que me sentí un poco frustrado. Y van a notar algo de disconformidad en algunas cosas, porque esto me toca muy de cerca y la verdad que hay cosas que me duelen. Podría decirles que tuve momentos difíciles y que fue una situación dolorosa, pero la verdad no fue así. En su mayor parte. A los 22 años uno quiere salir a estudiar al extranjero o uno le han enseñado eso o piensa. Cuando se viaja a otro país, a vivir a otro país o a estudiar por un tiempo determinado para seguir sus estudios, seguir sueños, suele ser considerado en algunos espacios incluso como una práctica que te da prestigio. Luego vos volvés en las vacaciones o en algún otro momento y decís, mira, estoy estudiando en el extranjero. Lo vive diferente la persona que vive así. El país receptor no suele recibir de la misma manera a quien va a estudiar que aquel que emigra por búsqueda de trabajo, por ejemplo. Mi familia tenía la posibilidad de ayudarme a vivir y estudiar en los primeros años, por lo que el dinero que me enviaban, que no era mucho, fue más que suficiente. Pero quizás había un detalle que no siempre tuve en cuenta y que lo viví una vez estando allá, y es que yo era peruano y mestizo. Y estaba yendo a la capital federal de Argentina. Y aunque la Argentina es mi país, y a un pueblo, soy peruano y siento a la Argentina mi país, y es un pueblo altamente receptivo al inmigrante, experimenté por primera vez, aunque venía también de un país bastante racista, la experiencia cotidiana de que me hicieran sentir diferente, de tener que demostrar que yo valía, de romper estereotipos sobre mi persona que me disminuían como ser humano. Era una constante competencia, un estrés continuo, el querer encajar, o por lo menos no ser excluido. La época más dura fue a finales de los 90, cuando hubo una enorme inmigración de peruanos en la Argentina. Allí se plasmó un insulto, peruano, para referirse a alguien feo, negro, inferiormente cultural o culturalmente inferior, quizás hasta incluso ladrón. De una madre argentina y de ascendencia ucraniana e italiana, ella era blanca, nuestro hijo era de piel un poquito más oscura que la de ella y un poco más clara que la mía.
La experiencia de verlo discriminado me causó mucho dolor. Ver a un niño de 5 o 6 años en una escuela donde otros chicos blancos lo comenzaban a insultar, amiguitos con los que había crecido desde muy temprano en el jardín de infantes, luego notaban, seguramente porque en casa o en otros lugares se los habían dicho, que mi hijo tenía la piel un poco más oscura. Y que su padre, además, quien lo iba a buscar siempre al colegio, era ese negrito peruano. En 1995 fui invitado a ser pastor de la Iglesia Evangélica Bautista, que está en el barrio de Barracas, pero se llama de Constitución porque tiene 118 años y se inició en otro barrio. Lo menciono, ¿saben por qué? Porque Constitución hoy es un barrio pobre. Antes fue un barrio muy céntrico y de gente de clase media, y ahora es un barrio muy pobre y de mucha fama, y de mala fama. Estamos en Barracas, pero hemos decidido conservar el nombre de ser la Iglesia de Constitución. Desde hace 28 años soy pastor de esa comunidad, entre otros pastores, y es una iglesia pequeña, pero conformada por hermanos y hermanas de 12 nacionalidades. Argentinos, peruanos, bolivianos, uruguayos, chilenos, colombianos, ganeses, dominicanos, liberianos, estadounidenses, venezolanos, mexicanos, brasileros, paraguayos y algunos tucumanos, para los que saben de la Argentina, que se consideran a veces. En los primeros años de mi labor pastoral, la Argentina fue receptora de decenas de miles de integrantes procedentes de Perú, Ghana y Liberia. Así empecé mi pastorado, que llegaron al país en situaciones muy complicadas. Luego siguió la emigración de colombianos y brasileros a mediados de los 90. Y más tarde, y ya más recientemente, una gran migración venezolana. Décadas antes los habían hecho uruguayos, chilenos y bolivianos. El sur de Argentina, ahora ya no, pero muchos de ellos son descendientes de chilenos. El edificio de la iglesia fue transformado en ese tiempo en un lugar de albergue, de recibimiento. Muchos inmigrantes vivieron años allí. Algunos de ellos tuvieron hijos en ese lugar, que hoy, inclusive, cuando hablan de su casa, se refieren a la iglesia. Bueno, creo que por primera vez en sus décadas de historia la iglesia, ese edificio se aproximó a la idea de ser templo, casa de Dios. Cuando hablamos de la hermenéutica bíblica de los inmigrantes, no pensamos en un ministerio hacia los inmigrantes, no lo pensamos como comunidad tampoco. Sentimos que debimos ser una iglesia inmigrante, que debíamos de ser una iglesia inclusiva. ¿Sirvió mucho mi propia experiencia? Sí, quizás. La de otros que inmigraban también, posiblemente. Pero quiero decir algo. Los aportes de las hermenéuticas bíblicas latinoamericanas nos ayudaron mucho a interpretar lo que vivíamos y a pensar en la necesidad de vivir una experiencia de hermenéutica bíblica contextual e inclusiva. Porque ¿saben qué? Hoy recordamos a Núñez, y acá tenemos a otros hermanos que nos han antecedido por años, han estado exponiendo. Hay gente que nos cree. Cuando lee lo que escribimos, hay gente que nos cree. Y viven de acuerdo a lo que nosotros compartimos en los escritos que transmitimos, en los libros que componemos. Nosotros fuimos uno de ellos. Aquí tengo a 3 guías, amigos cuyos escritos nos inspiraron hacia una hermenéutica vivificante de los inmigrantes. Ustedes saben quiénes son, han estado exponiendo antes que yo. Bueno, mañana lo hará Hans. Sin dejar de valorar a los otros 2, quiero mencionar aquí un libro que fue tremendamente significativo para mí y nunca se lo he dicho porque nos conocemos de hace unos años. Se llama El Reino de Dios y el Ministerio Educativo de la Iglesia. ¿Lo conocen? ¿Sí? De un tal Daniel Esquipani, no sé quién sea. Sí, él no sabía nada de mí, o quizás de alguna manera sí pensaba en gente como nosotros. Pero no sabe, o no sabes,
¿Cómo me acompañaste con la sabiduría que compartiste? Especialmente porque nos sentíamos muy solos. Fue un aire fresco que nos llevó a repensar ya no la educación cristiana como un área de la iglesia, sino la iglesia como una comunidad mesiánica, terapéutica. Imaginamos el reino al revés. Sin embargo, se pueden leer las escrituras con perspectivas de inmigrantes y hacer mucho daño. Algunas interpretaciones tradicionales, lastimosamente, lo han hecho, posiblemente sin querer. Ahora voy a pasar a compartir algunas perspectivas que creo que pueden ser consideradas. En primer lugar, quiero comentar que la praxis de hospitalidad y apertura valorativa, de amor hacia el otro, debe de ser parte fundamental de una hermenéutica desde el inmigrante. Acá estoy siguiendo, no sé si bien, pero creo seguir a Hans de Witt. Estoy hablando aquí de un compromiso subjetivo, ¿sí?, afectivo, emocional, material y sociopolítico que nos reencuentra con el texto en una mejor comprensión contextual del mismo. Esta no es una propuesta solamente ética, esta es una cuestión epistemológica. Un paso muy importante es hacer una lectura crítica de los textos bíblicos que aluden a inmigrantes y donde los mismos inmigrantes son sujetos históricos que interpretan el texto comunitariamente. Salir del ejercicio de la recepción de contenidos, hacerlos a permitirnos ser inclusivos y repensar el ejercicio educativo de estudio de las escrituras comunitariamente, donde los inmigrantes también sean sujetos, donde ellos tengan palabra, autoridad, respeto y oídos. Otro punto que me parece muy importante es que una clara comprensión del texto como inspirados por Dios es necesario, pero también como producción política, social y cultural. De este mismo modo, y sin perder de vista que todas las escrituras forman un corpus, es importante señalar que en estos mismos libros hay diversas concepciones políticas, sociales y étnicas de lo que son las relaciones humanas, la identidad, etc. Y solamente lo comento y lo digo rápido, mira, traje para poner el cronómetro y ahora ya corremos peligro. ¿Alguien está midiendo el tiempo? Porque cuando vea que se están levantando, digo ya. Ahora, esto es un hecho tan importante, una obviedad que muchas veces puede ser perdido, sobre todo cuando no tenemos demasiada información al respecto. La hermenéutica bíblica de los inmigrantes debe ver al texto como una producción contextual con la que entramos en diálogo desde otras realidades y que juntos y juntas en la lectura dialogamos y discernimos lo que estos textos inspirados nos dicen respecto a las enseñanzas fundamentales sobre el reinado de Dios. De lo contrario, podremos absorber las visiones imperiales o etnocéntricas que también están presentes en ciertos escritos de la Biblia y que, aunque algunas de ellas fueron un camino hacia la libertad y la vida plena, también sirvieron para visiones excluyentes y de maltrato hacia los inmigrantes. Hay que leer la Biblia honestamente, la gente no es tonta. Es importante salir de esa idealización de las escrituras como escritos que siempre muestran a Dios o a sus representantes a favor de los inmigrantes, porque no es así. La honestidad exegética es sumamente importante para comprender la realidad. La inmigración no es una realidad neutra, se da en medio de tensiones. Y la persona que lee el texto bíblico buscando respuesta de Dios necesita leerlo también desde la realidad. No solamente de la que forma parte, sino de aquella que generó también la composición de las Escrituras. Ignorar este hecho o bien tomar una labor apologética hacia estos textos, buscándoles una interpretación que los dulcifique o que no muestren sus tendencias excluyentes, no ayudará a tener una visión completa de la realidad, ni de las tensiones que se generaron antes, que generaron al texto y que de las cuales quizás algunos se tomaron, sobre todo en esos aspectos negativos hacia el inmigrante, para no ser tan receptivos, abiertos hacia ellos o ellas. Esta visión de rechazo se da en ciertos sectores de la población, de ciertos sectores de la población hacia otros, por ejemplo, de los judíos hacia otros israelitas. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret?
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y hablándole a una mujer sirofenicia, Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Si querés traducirlo, perrillos, para que suene menos. Pedro, a pesar de ser galileo, no disimula su rechazo hacia el invasor, pero también inmigrante romano. Cornelio vive con su familia en Cesarea y al entrar en su casa, Pedro le dice con todo respeto, vos sabés cuán abominable es para mí sentarme a la mesa con vos, un extranjero. Esta es la traducción que hizo Decio Sánchez en su Biblia por Celeste. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún ser humano llame común o inmundo. Me encanta la confesión de Pedro. No me voy a hacer el simpático con vos, no voy a caretear, te tengo bronca. En toda mi historia me enseñaron que vos sos inferior, que vos sos impuro. Y para mí esto, a pesar de que he recibido recién un óleo, mata a Pedro y todas estas cosas, sigue siendo difícil para mí sentarme en este momento acá. No se trata de puros voluntarismos o de expresiones dulces. Un par de siglos antes, en el escrito de Jubileos, capítulo 25, versículos 4 al 9, Jacob le dice a su madre Rebeca que él se ha conservado puro conforme su padre le enseñó. Jacob, fíjense, que no se una a una mujer de Canaán, sino tan solo de su familia. Le dice que él no cometerá la impureza que sí cometió su hermano Esaú al unirse a estas mujeres que no eran de su mismo linaje. En textos en Qumran, como 4Q Florilegio, se dice que no se debe permitir la entrada a Jerusalén a los moabitas, a los amonitas, ni a ningún otro extranjero, ni a personas con discapacidades y así una lista de personas. Hay textos que hablan de la exclusión. Esdras capítulo 9 habla de una orden que se le da a los matrimonios a repudiar a sus mujeres y a sus hijos por ser extranjeras o aquellas que se habían quedado ahí de esa raza mixta porque los van a separar de Dios. En el Génesis tenemos a la primera persona que expulsa y que genera inmigración. Dios expulsa a Adán y a Eva. Y luego también lo hace con Caín. Otros textos hablan, sin embargo, de ayudar al ger, que es el término por ahí que más se usa para referirse a un extranjero. Un texto emblemático es, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente, esta parte es hermosa, por lo menos a mí, me genera un sentido de protección divina, porque nos dicen, no, porque ojo que si ellos claman a mí, yo los voy a oír. Y esta parte no me gusta tanto, pero bueno, ahí está. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos vuestros hijos. Entonces, conocemos también la historia de Abraham, la historia de Israel como un pueblo de inmigrantes, la historia del éxodo, que llegan a Egipto justamente por hambruna, antes José como esclavo, la salida y la entrada a Canaán, con todas las controversias que trae consigo, la inmigración nunca se da en blanco y negro. Una historia hermosa es precisamente la de Ruth. Una historia también muy fuerte es la de Daniel. Un cautivo, una persona que ha sido llevada a la fuerza, fuera de su lugar y al que se le violenta de muchas formas y a lo largo de toda su vida. En su infancia, según el Evangelio de Mateo, Jesús mismo es llevado como refugiado a Egipto, se esconde allí, porque Herodes ha ordenado matar a todos los niños en Belén. Y luego cuando regresa, nuevamente es un extranjero, un judío viviendo en el norte. Y se le identifica tal así a él que se le comienza a llamar Nazareno, Galileo.
No es ocioso decir que la mayoría de los escritos bíblicos son compuestos por inmigrantes o emigrantes. Es algo que por ahí no siempre observamos. Y que posiblemente la teología que encontramos en ella, las imágenes que se usan para hablar de la vinculación de Dios o la comunión entre ellos, esté vinculada a las vivencias y a las necesidades de ese pueblo. De ser un pueblo, justamente, de tener una tierra, de ser familia, de ser hermanos. Un tercer punto, y ya voy avanzando bien, la hermenéutica desde los inmigrantes se practica, creo yo, como una forma de acompañar al inmigrante en su vida en la nueva tierra. Pero no debe de ser acrítica a la realidad de la que hoy forma parte. En América Latina no es lo mismo ser un inmigrante blanco que un inmigrante mestizo, aborigen o negro. Algunas generalizaciones invisibilizan la realidad que muchos vivimos. Hoy, no sé si están al tanto, y a mí me interesa bastante y estoy trabajando en ello, se habla de la teología marrón. En algunos países la gente se identifica de una manera tal que a mí me llama la atención. Les cuento una ilustración cortita. Una vez estábamos charlando con una persona a la que estábamos ayudando y él me dice, pero vos ni siquiera sos peruano, ni siquiera sos argentino, vos sos peruano. Quiero que me atienda un argentino. Había venido a casa a pedir ayuda. Después voy a contar una historia linda, esta es la mala. Y yo lo miraba, ¿no? Y en ese momento decía, ¿me está hablando en serio? ¿O está? Porque vieron, a veces te viene el shock, ¿no? Te agarra ahí y vos decís, ¿qué onda? No, porque viste que... Y yo le digo, ¿cómo sabes que no soy peruano? ¿Qué pregunta aquella? Pero es interesante. ¿Saben por qué? Porque el estereotipo del argentino en el extranjero es que todos son descendientes de europeos. Y está el mito también de que los europeos son de un solo linaje en cada país, que no hay mestizaje en Europa. Pero bueno, volviendo para atrás, para no meterme en ese baile. Entonces le pregunto, en un momento comenzó a herirme tanto sobre el tema de mi identidad y mi identificación en el lugar en el que estaba, que yo decía, 30 años viviendo acá. Dejo la vida acá, trabajo acá, mis hijos han nacido acá, mis aportes jubilatorios, mi dinero, ayudo a la gente de acá. Y quizás aquel hombre que quizás no hace demasiado por el resto, porque nació acá, se siente con derecho de decirme a mí extranjero y él argentino. No estoy diciendo que esté mal necesariamente una cosa o la otra, sino que muchas veces cuando naturalizamos las cosas y no observamos lo que causa realmente la discriminación, las diferencias, quedamos repitiendo solamente modelos y aún usamos el texto bíblico para replicar modelos, concepciones, estructuras sociales, políticas, concepciones de Dios que discriminan, que a la larga discriminan. Las condiciones en las que se establecen las mujeres inmigrantes, por ejemplo, son mucho más riesgosas que las de los hombres. La trata de mujeres, por ejemplo, se basa en muchos casos, por lo menos en los contextos donde nosotros vivimos, en extranjeras. Mujeres que han sido forzadas a la prostitución, a la trata. En Perú, por ejemplo, hoy le dicen venecas, para referirse a venezolanas. No es casualidad. Cuando se trata entonces de personas sin estudios formales, secundarios o universitarios, las oportunidades laborales y la inclusión en la sociedad es aún más dura. Al ponerse el foco en la condición de vulnerabilidad o carencia económica, también se corre un riesgo de perderse el foco en la integralidad de la situación de traumas que vive, el desapego a sus raíces, la crisis de identidad, las situaciones de discriminación, la carencia de relaciones afectivas, la soledad que viven los inmigrantes. La invisibilización de sus historias. Gente que estudió, que sabe que tiene capacidades, que tiene deseos de contribuir, de amar, de hacerse, y que a veces por una cuestión de étnica, racista, son puestos a un lado. También necesitan replantearse visiones sobre lo legal, sobre las concepciones de nacionalidad, sobre las concepciones sobre los derechos de cualquier ser humano a transitar la tierra y vivir en ella, de habitarla,
sobre la legitimidad de no cumplir todas y cada una de las leyes vigentes en el nuevo lugar, sobre todo cuando son injustas según sus puntos de vista. Pero esos aspectos son parte de las preguntas con las que nos acercamos al texto bíblico cuando lo leemos. Necesitamos hacer uso de lo que se llama la hermenéutica de la sospecha. Es muy valioso que una hermenéutica desde los inmigrantes comprenda que el señorío de Cristo o el reinado de Dios, o los términos políticos que se quieran usar, trae consigo atreverse a plantear otra vez el reino al revés. O bien salir del paradigma geopolítico de nacionalidad y volver a Génesis 1, donde toda la humanidad tenía acceso, tenía derecho a toda la tierra. Eso es bíblico también. Todo texto escrito, cuarto punto, ya creo que es el último, a ver, me faltan unas 20 páginas solamente, quédense tranquilos. Todo texto escrito oral, ¿no? Tiene una reserva, le llaman una reserva de sentido, y ante nuevos contextos, frente a diversas vivencias, ante nuevas perspectivas respecto al mismo texto, entre otros, este se abre al diálogo y a la creación de nuevos sentidos. No es necesario ir a los textos que explícitamente hacen mención de inmigrantes, y menos aún esperamos que los textos bíblicos hablen explícitamente de las situaciones actuales. Muchos de ellos reflejan una visión de la organización social y política con la que hoy, espero, disintamos, tengamos discrepancias. En buena parte basándonos en las mismas enseñanzas bíblicas que no buscan una lectura concordista de la Biblia. El concordismo nos hace esclavizadores. El concordismo discrimina. Es muy probable que visiones como pueblo de Dios, hermanos, casa de Dios, familia de Dios, respondan a una vocación pastoral que interpretó textos del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como una forma de entender el acompañamiento y la vida plena para los inmigrantes. Vieron que se habla mucho de lectura misionológica y que Pablo escribió como misionólogo. Bueno, yo pienso a veces que realmente lo que atrás había era una vocación pastoral, que no se debe, ¿no?, disociar del otro, pero era más pastoral. Prácticas de la fe como la hospitalidad, la diversidad en la eclesía, la ciudadanía en los cielos, las enseñanzas sobre la migración y la encarnación de Jesús en Juan 1 o Filipenses 2, deben de ser entendidos como un proceso teológico surgido entre desterrados, inmigrantes, disconformes con este tiempo que encuentran no en el mero consuelo, sino en la construcción, en el derecho a la construcción de nuevas experiencias de una nueva tierra. Voy a compartir un ejemplo, no sé, ¿cuánto tiempo me queda? O ya debo de... ¿Alguien me ayuda? Porque yo voy 15. ¿Sigo? Dale, no, porque después me están criticando, pues me están discriminando por ser peruano. Terminé paranoico, ¿vieron? Y bueno, ahí tiene la secuela del trauma. Quisiera compartir dos ejemplos. Uno de ellos ya lo hemos visto en la mañana y nos encontramos primero con la historia de Ruth. Nos encontramos con una familia de Betlehem. Ayer observé con Edesio que lo mencionaba, casa de pan, justamente, cómo va a jugar este capítulo 1 con eso, y termina el libro con que le dieron pan. No, perdón. Ya estoy diciendo macán. No importa. Que emigra a Moab por causa de la hambruna. Desconocemos las razones de tal elección, no lo dice. Como recurso literario, sin embargo, es muy bueno. Nos encontramos con israelitas emigrando a un pueblo odiado, ya sea por lo menos en la época de los receptores del escrito, o oyentes. Sin embargo, ese pueblo odiado recibe a los inmigrantes. Le da a sus hijas como esposas. Mientras que ciertos grupos israelitas estarían disconformes con tales uniones, el texto presenta a un pueblo receptor que se muestra, hasta donde parece ser, amigable con los inmigrantes. No regresan porque los rechazan, sino porque mueren. En la construcción de la historia, los nombres juegan un rol también importante, ¿no? Era la época de los jueces y el nombre del esposo de Noemí es Elimelech, algo así como Dios es rey, control. El nombre de Noemí es mi gozo. Y los nombres de los hijos ya cambian. Malón, enfermo, delicado, de salud.
Y el otro nombre no se sabe bien qué significa, pero como me conviene, agarré el comentario bíblico que decía destrucción, falla. Porque la hermenéutica es objetiva, ¿no? Esta familia pierde a los miembros varones y Noemí, la anciana madre, decide volver a un Israel en donde, si bien es cierto, las leyes, por leyes injustas, no tiene derecho a tierras ni a herencias, al menos tendrá más posibilidad que en Moab como extranjera. Ruth decide volver con ella y en la frase, acá debo de confesar que lo hice, seguí la tradición oral basado en un corito, no hice tiempo de mirar el texto, pero dice, donde tú vayas yo iré, donde tú moras moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y creo que termina diciendo, tu muerte, ¿no? Donde vos mueras, moriré. Esta expresión no es sino un acto de amor de parte de una inmigrante que tiene mucho para compartir, que tienen elementos en común culturales. Y aquellas cosas que no tienen en común, ella sí las desarrolla, a pesar de no ser israelita, en solidaridad con esa señora viuda, con la que quizás puede pensar que ya no tiene responsabilidades, pero ella siente cumplirlas. Y la sigue a la tierra. Yo sé que a muchos no nos puede gustar, a mí tampoco, pero no dice el texto que Ruth terminó siendo lo que posteriormente se llamaría una prosélita y que cuando dice tu Dios será mi Dios, ella se hace monoteísta y sigue solamente a Yahvé. Y no dice que Noemí la acepta solamente con la condición de que ella sea monoteísta y seguidora de Yahvé. Como Noemí, Ruth tampoco tiene para alimentarse, apenas son objeto de la ayuda de otros. Pero Ruth ofrece sus conocimientos y sus destrezas para cuidar de Noemí. No se trata de una mera adaptación a la vida de Israel. Ruth trae consigo sus iniciativas, sus visiones del trabajo, su cuidado hacia la viuda suegra y enriquece su vida. La situación más extrema la encontramos cuando se ofrece a vos, quién sabe, si como concubina o como esposa. Lo cierto es que encuentra en esa unión una salida contextual para ambas que viene, sin embargo, de una extranjera. Pero ¿está feliz Ruth con esta situación? Y Noemí, cuando le aconseja hacer esto, ¿lo hace porque es la situación que ella quisiera que vivan? El texto no dice nada al respecto. Los intérpretes damos por sentado que sí, que ellas estaban contentas con esto y que estaban totalmente de acuerdo con ese sistema patriarcal que les impedía heredar, tener socorro de parte de otras personas, trabajar sin la supervisión de un esposo. Pero eso son solamente conjeturas nuestras que podríamos por lo menos poner en cuestionamiento, porque ¿saben qué? Es posible que a un inmigrante que lee este texto le venga bien. Un texto que lo haga a él replantearse las cosas y decir, ¿está bien que a mí me traten como extranjero? Como si yo fuera... O sea, ¿qué pasa conmigo? Para que yo sea considerada una persona de segunda categoría. Para que no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona en una situación semejante. Bueno, no voy a seguir con lo que tenía pensado, pero creo que se pueden leer de formas semejantes, por ejemplo, la historia de Daniel, una persona que ha sido desplazada en contra de su voluntad, pero que muchas veces se lee como si la situación fuera de la más grande bendición de Dios y no se mira al inmigrante, al que ha sido llevado a esa situación y en la que se le pone al lado de un, voy a decirlo con respeto, ¿no? De un psicópata, asesino, cambiante continuamente, que en un momento lo manda a matar y después cuando ve que no muere lo abraza y dice, ¡ay, gracias a Dios que te salvaste! Y el texto dice, y Daniel lo ascendieron de puesto. ¿Y todos qué hacemos? Imaginamos, decimos, bravo, bravo Daniel, ahora eras jefe administrador, ahora sos gerente del imperio. Ahora vos vas a administrar las guerras, las invasiones, las matanzas que tiene aquel rey para el cual estás trabajando. Pero Daniel oraba 3 veces en el día y miraba a Jerusalén para hacerlo. Y no nos preguntamos
Si quizás Daniel, cada vez que pasaba una situación como esa, que era para subsistir, porque Daniel es un esclavo, y cada vez que lo ascendían o lo llevaban a un lugar más alto, él en realidad sentía que cada vez más se alejaba de su identidad, que lo alejaban, que lo forzaban a dejar a su Dios, a sus prácticas, a su comunidad, a sus creencias éticas. Empezó con la comida, con lo que pudo, pero luego lo involucraron de una manera tal en la que ya no podía salir. Leer textos de esta manera pueden enriquecer muchísimo la vida de las personas que llegan y a veces empiezan por tener situaciones tan difíciles. Una de las cosas que más me dolían era cuando observé a algunos peruanos, jóvenes ellos. No, este hombre era mayor, perdón. Que se acercó a hablar con un hermano, diácono de la iglesia, alto él, lo voy a describir así, étnicamente, blanco, ¿no? Y de cerca le dice, hola Elías, ¿cómo estás? Elías tendría sus 45 años. Elías le decía, bien, bien, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. ¿Y cómo te está yendo? ¿Estás con el trabajo? ¿Has tenido contacto con tu familia? Sí, gracias a Dios, bien, hermano, gracias a Dios, bien, hermano. Yo quería llorar. Pero este hombre que lo escuchaba era un hombre de Dios. Murió hace unos años. Se dio cuenta la dinámica que se estaba dando y lo abraza. Y le dice, ¿cómo te admiro? Mira, yo no me olvido jamás esto. ¿Cómo te admiro? Qué valiente que sos. ¿Cómo se ve que amas a tu familia? Para hacer este sacrificio, pasar por todo esto. Y nosotros que somos tan... Perdón, no voy a decirlo acá porque... En Argentina es común, pero acá no debemos decirlo. Y Elías lo vi en el gesto este de que parecía un chiquito, porque el otro era bien alto, y le alzó la cabecita y se quedó mirándolo, dos hombres grandes expresando esa inteligencia emocional, ese encuentro de cuerpos, ese abrazo, ese calor, ese respeto mutuo, con un gesto. Así que bueno, quizás esto ha sido más anecdótico que propiamente hermenéutico, tenía 30 minutos, pero bueno, espero que por ahí nos ayude a pensar todas las herramientas que tenemos, pero también las praxis que necesitamos tener para poder acercarnos a un texto y leerlo significativamente para aquellos que lo reciben y para nosotros como hombres y mujeres de fe. Gracias.